Hola, mi nombre es Enrique de Sá y vamos a hablar hoy sobre el Manual UPL en su quinta edición del año 2016. Esta es una guía para elaboración de trabajos de grado. Eh, es una guía de uso común, de uso corriente, de uso obligatorio para la UPL en sus diversos institutos, y también otras instituciones de educación superior usan este manual, como el caso de la Universidad Bicentenario de Aragua. Y bueno, este manual, esta actividad, esta presentación se realiza por la unidad curricular Metodología de la Investigación, que a su vez pertenece a la Maestría de Educación Superior de la Subdirección de Investigación y Posgrado del Instituto Pedagógico de Maracay, Rafael Alberto Escobar Lara. Esta es una actividad, una exposición eh, realizada por Enrique de Sá, mi persona, para una ocasión de esta unidad curricular dirigida por el profesor Adán Camarillo. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un manual llamado Manual UPEL, que digamos en sus partes preliminares establece la necesidad bueno, de innovar, de agregar otros. La creación de este manual surge básicamente de la necesidad de atender esos aspectos que otros manuales para la colocación y la mención de referencias bibliográficas y de otro tipo para los trabajos de investigación, trabajos de grado, etcétera, son de relevancia, pero a esos otros manuales, por ejemplo, como el manual de APA, dejan algunos vacíos, algunos espacios por atender, incluso en el tema de la nomenclatura de los apellidos del autor. Entonces, bueno, este manual de alguna manera busca solventar específicamente uno de los aspectos que menciona, la justificación del manual, tiene que ver con la parte de los apellidos latinos. En el caso, por ejemplo, de mujeres investigadoras, casadas, por ejemplo, cómo se realizaría en ese caso, y también lo que tiene que ver con lo que ha ido surgiendo recientemente, que tiene que ver con las referencias tomadas de Internet, referencias electrónicas. Entonces, digamos que busca cubrir esos espacios en los cuales el APA, por ejemplo, no ha sido capaz de, bueno, establecer una propuesta para el establecimiento tanto de citas como de referencia para estos trabajos. Este manual está dividido en dos partes. Uno tiene que ver con las normas para la elaboración y presentación de los trabajos de grado, especialización, maestría y tesis doctorales. Y una segunda parte, lo que tiene que ver con indicaciones complementarias. En la primera parte vamos a hablar de estas normas para la elaboración tanto de proyectos como de trabajos de grado, de especialización, maestría y tesis doctorales. Y esta, a su vez, esta parte está compuesta por 8 capítulos, que va desde disposiciones generales, es decir, de lo más general, hasta aspectos más específicos, como por ejemplo la encuadernación, transcripción, impresión, y también toca aspectos que tienen que ver con las citas, las notas, lenguaje, estilo, organización, etcétera. Con referente a las normas para la elaboración, básicamente se dividen en tres aspectos: en condiciones, procedimientos y criterios, para específicamente tres tipos de trabajo. Pero claro, esto permite también que sea una guía para otro tipo de trabajo académicos que puedan ser realizados, pero básicamente establece que es para especializaciones, maestrías y doctorados, tesis doctorales. Como sabemos, hay una secuencia del seguimiento académico de este trabajo, y entre sus disposiciones generales establece el primer aspecto, que quizás toca uno de los más importantes, tiene que ver con las modalidades de los trabajos de grado, de, lo, de la tipología mencionada, que tiene que ver con, pueden ser de varios tipos: investigación de campo, documental, proyectos factibles y proyectos especiales. Pero en el caso de la especialización también abre la posibilidad de que puedan ser relacionados, puedan ser realizados estudios monográficos, informes de proyectos de acción, memorias de pasantía y también otras modalidades en específico. Toda investigación, trabajo académico de estos tres ámbitos implica primero la presentación de un proyecto de trabajo de grado,
y este proyecto a su vez va a estar dividido en 3 grandes partes, que serán las páginas preliminares, el texto del proyecto y los materiales de referencia. En lo correspondiente a las páginas preliminares, las partes indicadas para el proyecto de trabajo de grado, atención, es bueno aclararlo, porque una cosa es el proyecto y después viene el trabajo de grado como tal. Va a constar básicamente de un título, de la constancia de aceptación del tutor, el índice y el resumen del trabajo de grado. Eso es lo que corresponde a las páginas preliminares. Y en el texto del proyecto, bueno, puede dividirse como la persona así lo decida, el investigador en este caso, el que presenta el proyecto, pero bueno, lo importante es que sepa cubrir y explicitar, digamos, contextualizar primero y mostrar y hacer ver la necesidad de la investigación para su posterior aprobación. Y por último, lo que tiene que ver con los materiales de referencia o listas de referencia, estos son de 2 tipos, la lista de referencia y los anexos. Y en las referencias, muy importante, una parte innovadora para ese momento, el lanzamiento de esta quinta edición del manual UPEL, es lo que tiene que ver con el tipo de referencias que pueden ser incluidas, como son las impresas, las audiovisuales y las electrónicas. Y los anexos pueden ser de diversos tipos, pueden ser estadísticas, cuadros, representaciones gráficas, artísticas, transcripción de entrevistas, reportes. Es decir, este manual permite una diversidad importante de muestras o de ejemplos que pueden ser incluidos en estas partes. Luego del proyecto vendría lo que sería el trabajo de grado como tal, el trabajo de grado de especialización, maestría y tesis doctoral. El manual UPEL también establece los pasos que deben seguirse para la introducción y bueno, el seguimiento de lo que tiene que ver con la parte burocrática, académica, para la presentación final de la socialización de la investigación. Y quizás el paso más importante es la entrega ya del trabajo final. Este trabajo final, de la misma manera que el proyecto, va a constar de varias partes. La primera parte tiene que ver con las páginas preliminares, cuyos elementos integrantes van desde el título, la aprobación, la dedicatoria y el reconocimiento, que son, el manual establece que son opcionales, no son obligatorios, pero lo que sí es obligatorio es la inclusión de un índice, la lista de cuadros y gráficos y el resumen, que puede estar colocado en varios idiomas según sea necesario. Y ese resumen a su vez también tiene unas características de formato específico e inclusión de palabras claves relacionadas a la investigación. Con relación al texto, el texto va a constar de varias partes. La primera va a ser obviamente la introducción, luego vamos a contar con el planteamiento del problema y estos a su vez van a derivar el objetivo del trabajo. Luego vamos a tener un marco referencial donde luego de la contextualización vamos a tener acceso a la parte teórica que dará fundamento o dio fundamento a la investigación realizada, donde también se establece lo que tiene que ver con los paradigmas de investigación y los métodos de investigación realizados, sean cuantitativos o cualitativos. Todo esto tiene que estar bien especificado y bien referenciado, para luego dar paso a la metodología que se siguió, es decir, a la parte práctica de ejecución de la investigación. Luego, hacer mención a las limitaciones, resultados y por último las conclusiones y recomendaciones. Esto, digamos, como un bosquejo general de lo que debería ser el texto de un trabajo de grado, tanto de especialización como de maestría o una tesis doctoral. Ahora bien, sobre los materiales de referencia, estos incluyen básicamente 3 tipos. Las referencias como tal, los anexos y el currículum vitae del autor, que tiene que estar escrito en tercera persona como una redacción periodística, en la que se incluye o se mencionan los principales estudios realizados por el autor de la investigación,
los trabajos o los cargos más importantes desempeñados, las publicaciones realizadas, etcétera, etcétera. Sobre la síntesis y referencia, un aspecto muy importante a diferenciar con otros manuales es el tema de las 40 palabras, con lo específico de las 40 palabras sobre las citas. Si las citas tienen más de 40 palabras, deben estar separadas del texto a 5 espacios separados, interlineados sencillos, siendo contrario cuando tienen 40 o menos palabras que deben ser parte integrante del texto con un entrecomillado. Y la referencia del autor es la clásica autor-fecha. Ahora bien, ahora vamos con las partes, la parte 2, las indicaciones complementarias. Con respecto a esto, esta parte tiene una menor cantidad de capítulos, solo tiene 6 capítulos, y en los primeros 3 capítulos se habla básicamente de las referencias, tanto impresas como audiovisuales y electrónicas, y luego capítulo 4, 5 y 6 versa un poco sobre la lista de referencias, la elaboración de las citas y notas y la organización del texto, elementos de forma y estilo. Es importante mencionar que este manual establece una gran diversidad de referencias impresas que van desde libros, publicaciones periódicas, incluye también trabajos de ascenso, tesis de grado, folletos, boletines, notas informativas, datos no publicados, comunicaciones públicas, entrevistas, documentos y reportes técnicos. Y esto es muy importante mencionar porque en el caso de APA no incluye este tipo de referencias. No lo tome en cuenta, esto es un mayor rango de posibilidades, lo que lo hace mucho más interesante y mucho más aplicable. Ahora bien, con lo que tiene que ver con los elementos que deben tener esas referencias, estos deben contener básicamente lo siguiente: debe ser mencionado el autor, la fecha, el título y los datos de la publicación, que a su vez van a aparecer en la lista de referencia final. Cuando hablamos de las referencias audiovisuales, estas van desde, que fue como lo mencioné al comienzo, es el aspecto quizás más innovador de cuando fue lanzado el manual UPL en esta 5ª edición, al menos en el año 2006. Esta permitía la inclusión de referencias audiovisuales de películas o videos, grabaciones de conferencias, comunicaciones verbales, etcétera, cosa que con otros manuales era, digamos, difícil poder hacer. Entonces ya aquí había una aceptación, una entrada a este tipo de materiales. Quizás el tema más interesante que tiene que ver con las referencias audiovisuales es el tipo de autor que se pueden abordar a partir de cada referencia. Este manual establece que hay diversidad una tipología bastante amplia para el autor, pasando por autor de películas y videos, del audio, programas y eventos, representaciones y exposiciones públicas. También el autor de una grabación de una conferencia o de ponencia, fotografía, objeto artístico o finalmente comunicaciones verbales y entrevistas personales. Las fuentes electrónicas, por su parte, este manual establece que pueden ser de 3 tipos, de 3 clases: las de acceso en línea, las de que vienen o son tomadas de archivos digitalizados de texto, o las que son tomadas de bases de datos de instituciones y servicios comerciales. Y bueno, es una diversidad muy amplia de referencias electrónicas en línea, que también va desde libros, pasando por sitios de información, listas de discusión, transcripciones, reseñas divulgativas, programas de computación, etcétera, etcétera. Y lo que tiene que ver con referencias almacenadas en soportes digitales tangibles, establece que son de 2 tipos básicamente: la de libros, artículos y documentos generales, y la de programas de computación y multimedia. Y bueno, con esta parte ya culminamos lo que tiene que ver con Manuel. Y acá tenemos un ejemplo de título de cómo sería colocado la división para los títulos. Me refiero a lo que tiene que ver con los márgenes en específicos, la colocación del título,
Tomás, esto fue una actividad del semestre, del primer semestre de la unidad curricular llamada Problemática de la Educación Superior. Cuando una cita tiene menos de 40 palabras, esto se debe incluir como parte del texto. Y cuando una cita tiene más de 40 palabras, debe colocarse aparte del texto con un espacio de 5 a cada lado y un interlineado sencillo. Y bueno, acá cuando es una nota del pie, una cita aclaratoria, esto fue realizado en ocasión del trabajo de grado para la licenciatura, coincide con lo expresado por Manuel Upel 2016 en quinta edición. Y bueno, de esta manera concluimos esta presentación. Muchísimas gracias. Ahora pasaremos a la parte de los ejemplos para, bueno, ver un poco cómo sería el título, cómo estarían establecidas un poco las partes a nivel ya visual con ejemplos del uso de estos manuales. Muchísimas gracias.